minutos. ¿Ah? Y entonces, así que, exactamente. Bueno, se me ha pedido que presente un mensaje profético y ese es el propósito de esta noche, presentar ese. Usualmente hablar de profecía así en 3 semanas es medio complicado porque estamos cansados después de un día de trabajo, pero bueno, la hermana me lo pidió, así que vamos a hacerlo. El mensaje de esta noche está basado en Apocalipsis y entonces es de una serie, el mensaje de una serie que estoy presentando por Zoom a una iglesia de Clinton, Massachusetts. Me pidió que presentara todo lo relacionado con la historia de la iglesia y entonces ya llevamos varios meses en esto y partimos precisamente con el estudio de las 7 iglesias. Vamos a ir rápidamente a través de las 7 iglesias porque quiero llegar al mensaje principal, que es la iglesia de Laodicea. Antes de continuar, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias por esa bendición. Hay otros que no tienen esa oportunidad por diferentes motivos, Señor. Nosotros, tú nos has llamado a este evangelio y nos sentimos gozosos, nos sentimos felices. Bendice el estudio esta noche, que tu Santo Espíritu pueda moverse en medio de tu iglesia. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y la primera iglesia, antes de el mensaje se titula Yo te aconsejo que, ¿cierto? ¿Y por qué ese título? Vamos a ver más adelante ese título. Nosotros vivimos en un tiempo bastante complicado. Posiblemente la época nuestra es más complicada que la época de nuestros antepasados. Yo no sé si en tiempos anteriores, por allá en los 30, 40, se hablaba mucho de depresión, de ansiedad. Posiblemente sí, ¿cierto? Porque Jesús lo mencionó en cuanto a este asunto de la ansiedad. Pero pienso que en estos tiempos puede ser más, se ha elevado, ¿cierto? Más ese problema. Y así es que las personas entonces tienen que acudir, ¿cierto?, a especialistas para liberarse, ¿cierto?, de diferentes situaciones que los agobian. Hace poco estaba dando un repaso en una iglesia y una hermana me pregunta, ¿podemos como adventistas ir al psicólogo? Y entonces le dije, por supuesto que sí, hermana. Los psicólogos son iguales que un doctor, un ortopeda, un doctor, una persona especialista en nutrición, en fin, en todas las disciplinas. Y entonces ella pensaba, y existe esa idea de que porque somos adventistas, yo no sé, los otros médicos, gastroenterólogo, usted puede ir, pero cuando llegamos a un psicólogo, como que, wow, ese hermano está, como dicen los puertorriqueños, está escriquillado, ¿cierto? Entonces se piensa que no se puede ir al psicólogo, pero es un especialista, ¿cierto? Como otros. Y entonces, en la palabra de Dios, fíjese, ¿por qué el título? Yo te aconsejo que, porque si en los tiempos, ¿cierto? Del tiempo que Jesús ascendió a los cielos en el año 31, si desde ese tiempo la iglesia se hubiera mantenido fiel, se hubiera mantenido basadas, todo en continuar su base, su fundamento en la palabra de Dios, entonces nunca hubieran ocurrido, ¿cierto?, las cosas que la historia nos cuenta. Vamos a ver la primera iglesia, Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y entonces
Como les dije, vamos a ver rapidito la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso va del año 31 al año 100, ¿cierto? Al año 100. Y entonces fue la iglesia pura que Jesús dejó. Es la iglesia apostólica, se le conoce también como la iglesia apostólica, porque los apóstoles obviamente eran los que predicaban la palabra de Dios. Los apóstoles, después de que recibieron el soplo del Espíritu Santo, los apóstoles entonces se lanzaron en cuerpo y alma a esa misión. Y entonces en 70 años el Evangelio fue difundido por todo el imperio romano, ¿cierto? Y regiones cercanas. Los romanos veían a esta nueva secta, ¿cierto? Ellos la conocían como secta. Todavía hay personas que se refieren a la iglesia adventista como una secta, ¿cierto? Y se referían a esta nueva creencia, ¿cierto? Como una amenaza. Porque los emperadores, ellos eran el centro del culto romano, ¿cierto? El culto pagano. Y se martirizó, sufrió muchos cristianos sufrieron a manos en tiempos del imperio romano. Y entonces dice Apocalipsis 2, el versículo 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, la iglesia de Éfeso empezó a abandonar, ¿cierto? Poco a poco a hacer transacciones con el mundo. Vamos a la iglesia de Esmirna. Iglesia de Esmirna, año 100 al año 313. En el año 100 murió el último de los apóstoles. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el último de los apóstoles que murió? Juan, ¿cierto? El último de los apóstoles. Y entonces la iglesia de Esmirna va desde el año 100 al año 313. Esmirna quiere decir mirra. ¿Qué ocurre con la mirra cuando usted la machaca? ¿Qué ocurre? Bota un olor, ¿cierto? Una fragancia. Y entonces, en un sentido, la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Brotó, ¿cierto? De su periodo de tiempo, brotó esa fragancia. La iglesia de Esmirna era riquísima en diferentes dones, rica en los dones del Espíritu Santo, imagínense, en los dones del Espíritu Santo, rica en obras de fe. Se menciona a los judíos en un sentido figurado, ¿cierto? En la iglesia de Esmirna. Es una época también difícil para la iglesia de Esmirna, para los creyentes, pues en la iglesia de Esmirna entonces comenzó a entrar todo el elemento pagano, ¿cierto? En la iglesia de Esmirna. ¿Ustedes han escuchado de los padres de la iglesia? ¿Han escuchado de los padres de la iglesia? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? No los padres de esta iglesia, por supuesto. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia se conocen como Crisóstomo, ¿cierto? San Ignacio Loyola, todas estas personas. Estaba escuchando un debate en estos días entre un pastor pentecostal, el pastor Ortiz. Y cuando tengan oportunidad, si no, todavía no lo han encontrado, busquen. Muy interesante, porque el pastor Ortiz, a mí me llamó la atención, un día navegando por YouTube, dice, pastor pentecostal habla a favor de los adventistas. Entonces me llamó la atención, y entonces este pastor pentecostal dice, de todas las iglesias que hay, evangélicas, la única donde usted puede ir, amigo pentecostal, es la iglesia adventista. Es la iglesia que enseña toda la verdad completa. Y entonces él guarda el sábado. Pero él dice que no quisiera entrar de lleno a la iglesia adventista porque como pastor él cree
que en la iglesia adventista no va a tener la oportunidad, dice él, ahí no me van a dejar predicar todo lo que yo debo predicar. Y entonces, pero quiero llegar al asunto de un debate que tuvo, y tuvo un debate con un calvinista, se llama Calvinista Reformado, ustedes lo pueden buscar en YouTube, y entonces cuando empieza a hablar el calvinista reformado, se basa en unos textos, ustedes saben los textos comunes de los evangélicos, defendiendo el primer día de la semana. Y entonces empieza a hablar saca unas enciclopedias, habla de los padres de la iglesia, ¿cierto? De la tradición. Y entonces este hombre, este pastor Ortiz, empieza a defender, pero con pura Biblia, el por qué no es el primer día de la semana, sino el sábado. Y entonces los foristas, las personas que escriben dicen, wow, pastor, lo felicito, usted está lleno del Espíritu Santo, siga adelante. Y entonces le dicen al hermano, al calvinista le dice, hermano, un forista le dice, por favor, usted tiene que ir y estudiar más la Biblia, porque usted quedó muy mal, le dice. Y entonces la iglesia de Esmirna se basaba, ¿cierto? Empezó a entrar todas estas ideas de los padres de la iglesia y todo eso, fíjense, desde el año 313 hasta ahora, todavía nosotros el mundo evangélico está permeado por esas ideas patrísticas, ¿cierto? Basado en los padres de la iglesia. Podríamos mencionar muchísimo más, pero el tiempo avanza. Apocalipsis 2:10, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por 10 años fueron perseguidos estos cristianos, ¿cierto? Del tiempo de la iglesia de Esmirna. Entonces en el llamado sé fiel hasta la muerte, Cristo vuelve a recalcar las persecuciones de este periodo, cuando se cree que 1,000,000 fueron martirizados. Terrible. Muy bien, entonces llegamos a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo se extiende del año 313 al año 536. Escribe aquí Juan, Apocalipsis 2:12, y escribe a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Pérgamo significa elevación y nos lleva al año 313. El año 313 es significativo porque allí se hizo un edicto que se conoce como el Edicto de Milán. ¿Qué sucede? Hay un personaje en la historia llamado Constantino. Y entonces Constantino dice que él tuvo un sueño. Y entonces en ese sueño él ve a Cristo, le atribuye ese sueño a Cristo. Y entonces ve una espada. Y entonces dice, con esta espada vencerás. A través de Constantino, entonces Constantino de la historia cuenta que él se bautizó. Y fue algo nominal, un asunto político, ¿cierto? Y bueno, en este periodo de la iglesia de Pérgamo entran todas las enseñanzas de Platón, ¿cierto? Y una de las enseñanzas de Platón y de los filósofos griegos que nosotros tenemos hasta la actualidad es lo que estudiamos hace un tiempito atrás, el asunto del alma, ¿cierto? Del alma. Tú mueres, pero entonces el alma sale de tu cuerpo y se va. En algunos se queda en el limbo, en otros va al purgatorio. En fin, todas estas ideas llegaron, ¿cierto? Y llegan hasta nosotros en la actualidad. Fíjense el enemigo cómo actúa, ¿cierto? Poco a poco. El enemigo, ustedes saben que él dice, lo que yo dispongo es de tiempo. Yo no estoy apurado por el tiempo. Eso es lo que él dice. Yo no estoy apurado por el tiempo. Y entonces a los cristianos les dice lo mismo. A nosotros nos dice lo mismo. Todavía tienes tiempo. Todavía hay tiempo. No te preocupes por este asunto de entregarte. No, hay tiempo todavía.
Entonces ese es el mayor problema que tenemos en la actualidad. La era de Constantino no tuvo precedentes en la historia. La corrupción religiosa fue terrible, ¿cierto? Muchos cristianos que estaban ocultos en las catacumbas, por causa de la persecución, entonces salieron de su escondite para darse cuenta que la iglesia, después de que ellos salen de las catacumbas, entonces se encuentran, ellos van a la catacumba, las catacumbas se esconden allí, cuando la iglesia todavía, ¿cierto? Todavía era una iglesia pura, una iglesia sencilla, pero cuando salen de las catacumbas, horror de horrores, se encuentran con toda esta situación, con todas estas ideas. Entonces llegamos a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tiatira significa dulce trabajo. Y entonces representa a la iglesia desde el 538, ¿cierto? Y en ese año el edicto de Justiniano, a través de ese edicto fue elevado el obispo de Roma como jefe universal de la iglesia, en el 538. Y todos nosotros sabemos quién es el obispo de Roma, ¿cierto? Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Entre los grupos que más se destacaron en esta iglesia de Tiatira, están los valdenses. Los valdenses, todos conocemos la historia de los valdenses. Entre su ropa llevaban trozos de la palabra de Dios. Fíjense ustedes lo interesante de los valdenses, que antes que llegara la imprenta, ya los valdenses no tenían imprenta, obviamente, porque ellos copiaban, ¿cierto?, a mano la palabra de Dios, pero ya tenían algo que podía llamarse la palabra de Dios escrita, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de la iglesia de Tiatira es que salen se conocen los valdenses. Llegamos a la iglesia de Sardis, 1517 a 1798. Y entonces Sardis, vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué cosa? Muertos, ¿cierto? Sardis significa canto de gozo y representa la iglesia de la Reforma. La iglesia de la Reforma de 1517 hasta 1798. Y entonces aquí en esta iglesia salen reformadores como John Wycliffe, reformador inglés. Sale John Hus, checoslovaquio, ¿cierto? En esta época sale también Martín Lutero, que podemos decir que él es la corona, ¿cierto?, de los reformadores en ese tiempo, durante la iglesia de Sardis. Conocemos el periodo de los reformadores. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, ahí la encontramos en el capítulo 3, versículos 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto ante ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia significa, tal como lo vemos allí, amor fraternal. Significa Filadelfia. Y entonces va del año 1798 hasta el año 1844.
1798 tiene un gran significado. Y ustedes, todos, si es una persona que lleva muchos años en la iglesia y ha ido a campañas evangelísticas y todo eso, 1798, ¿qué ocurre? El general Berthier, ¿cierto? Uno de los generales de Napoleón Bonaparte, toma prisionero al Papa. Y entonces, en la profecía, esto es la herida mortal. La herida mortal. Entonces, el Papa es llevado prisionero. Todos los bienes, tierras que han conseguido. Ustedes saben cómo la iglesia de ese tiempo consiguió todas esas tierras, todos esos bienes. Eso se lo quitaron a la gente de ese tiempo. Quitar es decir, ponerlo suave, ¿cierto? Quitar es ponerlo suave. Y entonces ellos pierden parte de todos esos terrenos hasta que en 1930 hemos escuchado a Benito Mussolini, ¿cierto? El Duce. Benito Mussolini entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la madre tierra, la madre iglesia, esté sola, no tenga un lugar donde asentarse? Y entonces Benito Mussolini hace que le devuelvan los territorios papales, ¿cierto? Al Papa. Y entonces usted sabe qué es lo primero que hace el Papa. Lo primero que hace el Papa es hacer una cruzada e ir a perseguir a los etíopes. Hasta 1930 los etíopes todavía guardaban el sábado. Esos etíopes que usted ve por ahí, usted va a Silver Spring, hay cantidades, restaurantes, todo. Ellos guardaban el sábado. Y entonces el Papa se queda en la retaguardia y entonces Benito Mussolini es el que va al frente y masacran a miles de etíopes por el asunto del sábado. Este asunto de lo que dijo Constantino, la cruz, ¿cierto? De la cruz, con eso ellos fueron muchos años anterior, fueron a nuestros países latinos. Y entonces la consigna era la cruz o qué otra cosa, o la espada. Si no se cristianizan, entonces van a morir. Entonces a los pobres indios no les queda mucha alternativa, ¿cierto? Entonces durante el periodo de la iglesia de Filadelfia, durante este periodo, entonces hay un gran despertar religioso aquí en Norteamérica. A través de un personaje llamado William Miller. William Miller estudió las escrituras, las estudió asiduamente por 2 años. La primera, entonces para examinar, ¿cierto?, tentar las aguas, él predica a unas personas en una cocina, en la cocina de la casa de esas personas. Las personas quedan muy impresionadas por lo que están escuchando y entonces Guillermo Miller empieza entonces a hacer reuniones pequeñas y a lanzarse, ¿cierto?, como se dice, al ruedo. Llegó a ser tanta la fama de Guillermo Miller que se cuenta que un jovencito aquí en Washington D.C. dijo, Guillermo Miller está en Washington. Eso lo dijo este pastorcillo mentiroso. Y entonces se llenó, la gente se acumuló, ¿cierto? A ver si podían ver a Guillermo Miller, porque eran miles los que lo venían a escuchar. Y entonces no solamente aquí, en Norteamérica, sino en Inglaterra, con un personaje que se llamaba Wolf, Joseph Wolf, se predicó el mensaje. Enrique Gaussen predicó en Italia. Y personajes como Lacunza, ¿cierto? Lacunza en Chile, ¿cierto? A todas estas personas predicaron. ¿Y cuál era la predicación? ¿Cuál era la predicación?
1844 en adelante. ¿Cuál era la predicación? Cristo, ¿qué cosa? Viene, Cristo viene, Cristo viene. Esa era la predicación de estos personajes imbuidos por el Espíritu Santo. Y entonces así fue como, lamentablemente, después, todos conocemos la historia, estuve en una parte de Nueva York donde en un montículo de rocas separaron la gente en el 21 de octubre de 1844, esperando, ¿cierto?, el regreso de Jesús. Y entonces la historia dice que esa gente fue terriblemente ridiculizada cuando el Jesús que ellos esperaban, pues lamentablemente no vino. Entonces llegamos a la iglesia de la Odisea, que quiere decir pueblo, el pueblo del juicio. Es la iglesia donde tú y yo estamos en la actualidad. Y entonces dice aquí en Apocalipsis 3:14, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ese es el ofrecimiento que nos hace el Señor acá. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Vestiduras blancas, esas las podemos comprar, porque aquí dice el vidente, dice que dice compres vestiduras blancas. Qué bueno que esas vestiduras Jesús las compró para cada uno de nosotros. Él nos está dispuesto a vestirnos con esas vestiduras blancas. Y unge tus ojos con colirio. Si en algún momento, hermanos, si en algún momento de nuestra vida, si en algún momento de la historia de este mundo debemos de escuchar ese consejo, unge tus ojos con colirio, ese momento es ahora. Ese momento es ahora, para que podamos ver cosas espirituales que no podemos ver con nuestros ojos naturales. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de este siervo de Eliseo? Ellos se encontraban en medio de una situación complicada, y el criado de Eliseo estaba asustado. Y Eliseo le dice, ora. Y entonces los ojos de Gehazi, que así se llama el siervo, le fueron abiertos. Y vio entonces un ejército grandísimo. Y entonces Eliseo le dice, más son los que están a favor nuestro que los que están en contra. En la historia del adventismo colombiano hay una historia muy interesante. Hay un libro que se titula Los Soldados de la Cruz, se llama este libro. Y entonces en este libro están huyendo porque la persecución fue bastante fuerte, 1950. Fue bastante fuerte la persecución. Y entonces están huyendo en un lugar donde los están persiguiendo, obviamente. Y entonces de repente los que los están persiguiendo, a este grupo de personas, dicen, pero se quedan atemorizados, porque están viendo un batallón que está al lado de esta gente. Y entonces, hermanos, eso es lo que ocurre cuando nuestros ojos físicos son abiertos y tú y yo podemos ver espiritualmente. Y necesitamos seguir ese consejo que nos da allí el sabio fiel. Yo te aconsejo, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es terrible cómo el mundo está siendo engañado por estas diferentes ideas
Yo pensaba que era hombre, pero no, ya no, este cuerpo no es de hombre, este cuerpo es de mujer. Y lo mismo las mujeres, ¿cierto? Necesitamos ese colirio para ver todas estas situaciones que están sucediendo. Usted necesita el colirio, por ejemplo, para ver en el mundo político. En el mundo político usted tiene que sus ojos tienen que ser ungidos para usted poder ver, ¿cierto? Lo que, como dicen en inglés, es fake news y lo que es verdadero. Porque detrás de noticias que usted cree que son verdaderas, hay cosas que lo engañan. Y entonces necesitamos ver con esos ojos, ¿cierto?, de colirio. Es la iglesia que proclama: la hora del juicio ha llegado. ¿Creemos nosotros, hermanos, que la hora del juicio ha llegado? Yo creo que sí, ¿cierto? Y entonces debemos de estar preparados. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a contemplar todo lo que ha sucedido en la historia, pero que sobre todo nosotros podamos tener los pies firmes en la roca de la salvación, para ver de dónde nuestra salvación viene. Que el Señor nos bendiga. Buenas noches, hermanos. Para concluir vamos a cantar un corito. ¿Me puedes ayudar, Gloria, con el corito? Y después el pastor nos cierra con una oración. Agradecemos muchísimo al hermano. ¿Cuántos están contentos de esa explicación tan buena que nos dio esta noche? Amén, que Dios lo bendiga. Ya vamos con más luz en nuestra mente, ¿verdad? Bienaventurado es aquel que lee y oye las palabras que en las profecías hay, y guarda todas las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo es corto y cerca está. Jesucristo dijo: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda esta verdad. No selles estas palabras que están en Apocalipsis, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final no es cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final no es cerca está. Cristo volverá, esta es la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Cuando esto suceda, alzad vuestras cabezas, porque está muy cerca vuestra redención. Esto es el Apocalipsis que nos llena de esperanza, y a gran voz debemos proclamar. Son las profecías de esperanza, las que nos indican que el final muy cerca está.
la verdad, porque el tiempo es corto y cerca está. Son las profecías de esperanza. Amén. Gracias. Entonces, el pastor me pidió que les diera un anuncio antes de orar, que si les gustó el tema y si están interesados en los temas que están dando, que busquen la Iglesia Hispana de Clinton, Massachusetts, y así pueden ver esos temas por Zoom y obviamente ser nutridos más. Vamos a concluir con una oración, así como estamos, inclinemos nuestros rostros. Querido Señor, una vez más te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, porque nos das en medio de la semana una oportunidad de descansar, de estar en comunión como hermanos, pero sobre todo de estudiar tu palabra. Te damos gracias por el pastor Mesa, que tomó de su tiempo para compartir tu palabra con nosotros. Te pedimos que lo bendigas y también bendícenos a nosotros ahora que retornamos a nuestras casas y a retornar nuestras tareas de la semana. Acompáñanos, ayúdanos a siempre tener en cuenta tu venida, siempre estar alertas a lo que tú nos quieres enseñar y a lo que tú quieres obrar en nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Santo, y pocos son los que van por él. Tú puedes oír el sonido de una banda que marchando va. Regocijo hay sobre ellos, sobre el remanente fiel, cantando vamos hacia Sion y te alabamos solo a ti. Te exaltamos, Dios eterno, tú eres digno del honor. Las naciones hoy se postran y su adoración te dan. Hay solamente un camino santo donde alabanzas se oyen cantar. El enemigo huye de ellos, pues allí no puede estar. Nuestras banderas levantar, pues la victoria es nuestra ya. Cantando vamos hacia Sion y te alabamos solo a ti. Te exaltamos, Dios eterno, tú eres digno del honor. Las naciones hoy se postran y su adoración te dan. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hay solamente un camino santo y pocos son los que van por él. Tú puedes oír el sonido de una banda que marchando va. Regocijo hay sobre ellos,
solo a ti. Cantando vamos hacia Sion y te alabamos.